ya como lo indicaba, ¿no? En la clase anterior empezamos a ver vectores. Recuerde que si nosotros hacemos memoria, vectores vendría a ser la representación, ¿no? La representación de cierta medida en el espacio. Dependiendo del tamaño del vector, puede ser en R2, R3, R4, así sucesivamente hasta Rn. Pero comúnmente se suele trabajar hasta R3, es decir, las tres coordenadas, X, Y y Z, ¿no? Las tres dimensiones. Pero para usos prácticos, obviamente usted puede utilizar un vector de 5, ¿por qué la gente está muy viciosa en la mañana? De 5 componentes, etcétera, ¿no? Recuerda que la componente era A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. O A, B, C, D, como usted lo quiera llamar, ¿no? Recuerda que esas únicamente son variables. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Ya. Me imagino que están viendo lo que yo, ¿verdad? Ya, muy bien. Cualquier pregunta me indica nomás. Entonces, la vez pasada, si revisamos de manera rápida, vimos, bueno, una pequeña introducción. Como yo siempre les recomiendo, vaya leyendo el libro. ¿Dónde encuentra el libro? En biblioteca, ¿no? Va a matemática, biblioteca. Una pequeña introducción que usted la podía leer. Indicamos que era un vector que representaba ese Rn. Rn no es una potencia, sino la medida del vector. R son los reales. Y cuando hablamos de un vector, dijimos que puede ser desde A sub 1 hasta A sub n, ¿no? Además indicamos que si n es igual a 2, pues tiene esa forma de A sub 1 a sub 2. Si n es igual a 3, pues va a tener esa forma, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y así sucesivamente, ¿no? Vimos una representación gráfica de un vector en R2, y vimos una representación gráfica de un vector en R3. Obviamente hablamos de forma general, ¿no? Sí. Además, indicamos la diferencia entre magnitud y escalar. Entre magnitud escalar y magnitud vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial? Pues únicamente podríamos decir que cuando necesitamos una magnitud escalar solo necesitamos del valor, ¿verdad? Pero cuando necesitamos una magnitud escalar necesitamos conocer tanto la magnitud o módulo como también conocer la dirección dirección y sentido de ese valor, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, vimos las partes de un vector, ¿sí? Aquí únicamente marca el origen, dirección y sentido, pero yo también les indiqué la magnitud, ¿no? Que la magnitud es el valor que tiene el vector, el origen es de dónde parte el vector, la dirección lo indica el ángulo, ¿verdad? El ángulo con horizontal, y el sentido lo indica la dirección de la flecha. Así fue como lo marcamos de manera muy simple, ¿no? El sentido lo marca la dirección de la flecha, la dirección la marca el ángulo, la magnitud, aprendimos cómo determinar la magnitud de un vector, y además el origen es de dónde parte, ¿no? Cuando hablamos de vector en el espacio, ¿sí? Esta parte la pudo leer Amanda, indicaba que un vector en el espacio está formado por los escaleras A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Cuando hablamos de R en R3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo aprendimos a definir. Un vector se puede escribir de manera en negrillas, si lo queremos llamar de alguna forma, o acentuada, o con una flechita en la parte superior. Creo que así lo trabajan en física. Esta forma es la forma de representación rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque me presenta las coordenadas rectangulares, ¿no?
Me presenta el A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Hay otras formas de expresar un vector, ¿sí? Lo más seguro que quizás no lo topemos, porque ya le digo, es más tema de física que de matemática. Ya veremos qué nos indica el libro. También vimos estos tres ejemplos de cómo representar el vector en el espacio. Aquí tengo un vector 1, de 4, 2 y menos 5. Coordenada X, recuerden que es la primera, que es 4. La coordenada Y, recuerden que es la segunda, que es 2. Y la coordenada Z es la tercera, que es menos 5. Aquí veíamos el primer ejemplo, vimos el segundo ejemplo y vimos el tercer ejemplo. Y allí nos quedamos. Bueno, también indicamos cómo encontrar la magnitud del vector. ¿Cómo yo encontraba la magnitud del vector? Fácil, ¿no? Lo único que iba a hacer era tomar cada una de sus componentes, elevarlas al cuadrado, luego las sumaba y sacaba raíz. Tal cual lo hacía en el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Fue por eso que inicié con el repaso de esa clase. Porque en el teorema de Pitágoras, para encontrar la magnitud de un vector, para encontrar la magnitud de la hipotenusa, yo elevaba todos los catetos al cuadrado, ¿verdad? Y los sumaba. Acá va a ser algo parecido. Para encontrar la magnitud de un vector, yo voy a tomar cada uno de sus componentes, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, las elevo al cuadrado y luego las sumo. Una vez sumado, le saco la raíz cuadrada y ese valor va a ser la magnitud del vector, es decir, cuánto vale en medida el vector desde el origen hasta el fin, ¿no? Desde el origen hasta el fin, cuánto vale en medida. Esto se lo conoce como magnitud, módulo o norma del vector. Además nos indica un vector 0. ¿Qué es el vector 0? El vector 0, como ustedes pueden ver aquí, está representado por un 0 en negrillas, o un 0 con una flecha en la parte superior, y representa un vector cuya magnitud es 0. Es por eso que ustedes ven que todas las componentes son 0, ¿no? La componente en X es 0, la componente en Y es 0, y la componente Z también es 0. Si usted le base cada una de esas componentes al cuadrado y luego lo sumase, se dará cuenta que la magnitud de ese vector es 0 también, ¿no? Entonces, a eso llamamos un vector 0. Ya, aquí nos explica igualdad entre vectores. ¿Qué quiere decir una igualdad entre vectores? Obviamente, para que dos vectores sean iguales, deben de tener misma magnitud, ¿sí? Misma magnitud, misma dirección y mismo sentido. Aunque partan de origen diferente. Mira aquí estos dos vectores. ¿Son iguales? Sí. ¿Por qué? Si usted tomase la magnitud de este vector que está partiendo del origen y tomase la magnitud de este vector, ¿sí? Que no está partiendo del origen, está partiendo de este punto, digamos, llamémoslo punto P, ¿sí? Si usted lo tomase se dará cuenta que son iguales. Como ambos vectores son paralelos, ¿verdad? No sé si se pueda ver, pero ambos vectores son paralelos. Al ser paralelos significan que tienen la misma dirección, ¿sí? Y si nos damos cuenta, el sentido que lo indica la flecha, el sentido es el mismo. Ambos se dirigen hacia esa dirección. ¿Estamos? Entonces, obviamente, estos dos vectores son iguales. Son iguales aunque no parta del mismo origen. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Indíquenme. Bueno, y cuando dos vectores son iguales, si lo vemos de forma general, pues aquí nos dice, si tengo un vector B1, cuyas coordenadas son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿sí? Tengo un vector B1 cuyas coordenadas son A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y tengo un vector B2 cuyas coordenadas son B sub 1, B sub 2 y B sub 3, ¿sí? Tengo estos dos vectores. ¿Cuándo se dice que estos vectores son iguales? Obviamente, cuando la coordenada 1 del primer vector sea igual a la coordenada 1 del segundo vector. Cuando la coordenada 2 del primer vector sea igual a la coordenada 2 del segundo vector. Y cuando la coordenada 3 del primer vector sea igual a la coordenada 3 del segundo vector. ¿Se entiende? Obviamente van a ser iguales cuando tengan las mismas coordenadas. Es decir, en el uno es 2, en el otro también es 2.
En el uno es 3, en el otro también es 3. En el uno es 5, en el otro también es 5. Yo pienso que esto es muy deducible, no sé si es la palabra. Estamos. Entonces, cuando hablamos de vectores ya sabemos cuáles son las características, cuando tengo un vector 0, cuando tengo vectores iguales, cuáles son las partes de mi vector, ¿verdad? Cómo determinar la magnitud de un vector. Entonces, puedo irme a resolver operaciones entre vectores. La primera operación que nosotros vemos aquí es la suma vectorial. ¿Qué nos dice la suma vectorial? Dice, sean los vectores B1, B2, la suma se denota por B1 más B2, y sus coordenadas son A sub 1 más B1, A sub 2 más B2, A sub 3 más B3. Eso lo voy a explicar en la pizarra, ¿ya? Para que usted lo entienda bien. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo yo sacaba la magnitud de un vector? Puedes activar el micrófono e indicarme. ¿Puede volver a repetir la magnitud? Ya. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, expliquemos nuevamente lo de la magnitud de un vector. La ecuación nos decía que si yo tengo un vector que es igual a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿verdad? Se ve. La magnitud o módulo del vector, recuerda que se escribía entre dos varillas, ¿verdad? La magnitud era igual a la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado. En física, quizás, ustedes trabajan diferentes porque muchas veces ya le dan el valor de esa magnitud. No se lo dan en coordenadas, por ejemplo, en física lo llamamos coordenada X y coordenada Y, ¿verdad? Por ejemplo, si solo trabajamos en 2 dimensiones. Pero aquí estamos trabajando en 3. Si hablamos de fuerza, por ejemplo, este sería F de X, F de Y y F de Z. O si solo estamos trabajando en 2 dimensiones, F de X y de F de Y, y desaparece este de aquí, ¿verdad? Entonces imaginemos que tengo un vector que es igual a 2 menos 1 y 4. ¿Ya? Mi vector, recuerda que también lo puedo escribir así. Mi vector es 2 menos 1 y 4. ¿Qué me dice la regla? Pues si yo quiero sacar el módulo, la magnitud o la norma de ese vector, lo voy a hacer elevando cada una de las componentes al cuadrado y sacando raíz. ¿A qué se refiere eso? Pues primera componente es 2, ¿verdad? Entonces 2 al cuadrado. La segunda componente es menos 1. Pero entienda algo, como está elevado al cuadrado, usted puede tomar el valor positivo. Porque igual, si usted toma el valor negativo y luego lo eleva al cuadrado, igual le va a quedar positivo. Pero para no generar confusión, vamos a escribir el menos 1 y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Más 4 elevado al cuadrado. Es decir, tomo cada una de las componentes, las elevo al cuadrado y las sumo entre ellas, ¿verdad? Y además saco la raíz cuadrada. Obviamente esto va a ser a 4, menos 1 al cuadrado es menos por menos más, 1 por 1, 1, es decir, más 1, y 4 al cuadrado es 16. ¿Ya? De allí, ¿qué hago? Obviamente sumar.
4 más 1, 5, y 5 más 16, 21. ¿Ya? Obviamente, el 21 no lo puedo descomponer en número de potencia par, ¿verdad? Entonces, allí nomás queda 21, o usted coge su calculadora, que en matemática no es recomendable, ¿no? Con que usted llegue a este resultado está bien. Si usted coge su calculadora, le saldrá que la magnitud de ese vector B es de 4.58. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de trabajar. Es muy sencilla. Tomo cada uno de los componentes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el vector tiene solo dos componentes? Aún es más fácil, ¿verdad? Porque eso ya lo trabajamos en Pitágoras. Si mi vector W es igual a 4 y menos 3, aunque se parece mucho a una coordenada, a un punto, lo que lo diferencia es la forma de expresar el vector. Es por eso que es importante que usted aprenda la nomenclatura. Porque si no, se parece bastante a una coordenada, ¿verdad? A un punto en el espacio. Ya. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Si yo quiero sacar la norma, el módulo o la magnitud de este vector, ¿qué hago? Como únicamente tiene dos componentes, ¿verdad? Lo que voy a hacer es elevar cada una de esas dos componentes al cuadrado. Acá lo hice tomando el signo menos. Acá lo hago de la forma que le expliqué. Cuando usted eleva al cuadrado un valor, no es necesario tomar el signo, porque igual se va a hacer positivo. Ya sea que yo tome 3 o tome menos 3, igual me va a dar un valor positivo. Porque está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo resuelvo aquí, me va a quedar 16 más 9, ¿verdad? Porque 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. ¿Y allí qué tengo? Tengo que 16 más 9 es 25, y que la raíz cuadrada de 25, esa sí es exacta, ¿verdad? Es decir, 5. En otras palabras, la magnitud que tiene ese vector, es de 5. ¿Ya? Y así sucesivamente, si tiene 4, 5, 6, 7, lo único que yo voy a hacer, ¿qué? dígame. No, ya entendí. Ya, y así sucesivamente, si yo tengo 4, 5, 6, 7 componentes en el vector, lo único que hago es elevar al cuadrado cada una de las componentes, la sumo y luego le saco la raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Se entiende, Ken y compañía? Si nadie pregunta es porque me imagino que se entendió, ¿no? Recuerde que saque captura, no copie en el cuaderno porque se distrae. Únicamente saque captura en el celular o en la computadora. Todo esto hay que irlo archivando, ¿verdad? En esa carpeta. Correcto, muy bien. Ya. Recuerde Oiga, que todo debe irlo archivando en el portafolio. No todo al pie de la letra, un resumen, ¿no? A ver, seguimos con la clase. De allí viene la suma de vectores, ¿verdad? Entonces imaginemos que nosotros tenemos un vector B1, llamémoslo B. Donde yo tengo A sub 1, A sub 2 y A sub 3, ¿ya? Y tengo otro vector W, en el libro lo llama B sub 2. Tengo un vector W, recuerda que es nomenclatura nomás, ¿verdad? Donde yo tengo B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Es decir, tengo las mismas componentes, ¿no? ¿Cómo yo resuelvo la suma entre esos dos vectores? Ustedes en física lo que podrían hacer es graficarlos, hacer el método de paralelepípedo, o podrían hacer el método de punto final, punto inicial,
Bueno, tienen diferentes formas de hacerlo, ¿no? Sacar las componentes y luego sumar y restar. Pero aquí es tan simple como que la suma entre B con W es igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la suma en cada una de las componentes. Es decir, si yo voy a sumar, primero sumo las componentes, ¿no? Es decir, primera componente con primera componente. ¿A qué me refiero? A que va a ser A sub 1 más B sub 1. ¿Verdad? Primera componente con primera componente. Luego, para encontrar la segunda componente de esta suma, voy a sumar las segundas componentes. Me refiero a sub 2 con B sub 2, ¿verdad? A sub 2 más B sub 2. Y para encontrar la tercera componente, lo que yo voy a hacer es obviamente sumar las terceras componentes de cada uno de los vectores. Me refiero a sumar A sub 3 con B sub 3. ¿Sí? Esto explicado en un ejemplo se resuelve de la siguiente manera. Yo tengo un vector B que es 1, 2 y 5. ¿Ya? Tengo un vector W que es igual a 4, menos 3 y 1. ¿Ya? Entonces el vector B es 1, 2 y 5 y el vector W, para ahorrarnos tiempo yo me voy a ahorrar la flecha, ¿ya? Ustedes sí coloquen la flecha cuando lo pasen en su portfolio. Entonces el vector B está dado por 1, 2 y 5, el vector W por 4, menos 3 y 1. ¿Qué yo voy a hacer? Fácil. Si quiero encontrar la suma entre B con W, ¿ya? ¿Qué hago? Sumo componentes, es decir, primera componente con primera componente, 1 más 4. ¿Ya? Un momento. Después, ¿qué hago? Sumo la segunda componente, es decir, 2 más, pero aquí debo tener cuidado con el signo, ¿no? Lo voy a escribir así para que se entienda. El valor que voy a sumar es el al menos 3, pero mucho cuidado con los signos, porque estos signos se tienen que multiplicar, ¿verdad? Y tercera componente con tercera componente, es decir, 5 más 1. Si yo lo resuelvo, me va a quedar 1 más 4, 5. Más por menos, menos, ¿verdad? Más por menos, menos. Entonces 2 menos 3, eso es menos 1. 2 menos 3. Y acá tenemos 5 más 1. 5 más 1, 5 más 1, 6. Y es así de simple. Entonces esta es la suma de B más W. Adelantándonos un poquito, ¿cómo sería la resta? Algo muy similar, ¿verdad? Algo muy similar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Sácale captura. Sácale captura. 3, 2, 1. Ya. ¿Qué va a pasar en la resta? Como les indico, algo muy similar. ¿Por qué? Porque cuando yo resto vectores, en este caso imaginemos que quiero restar B menos W, ¿sí? Así como en la suma yo también voy a restar coordenada con coordenada, es decir, la coordenada de B, la primera coordenada de B menos la primera coordenada de W. La segunda coordenada de B menos la segunda coordenada de W. Y la tercera coordenada de B menos la tercera coordenada de W. Es decir, es igual que la suma, lo único que cambia ahora es el signo, ¿no? Porque ya es una resta, obviamente. Y si trabajo con estos mismos vectores, pero ahora la resta va a ser B menos W, va a ser igual a ¿qué?
Coordenada con coordenada, ¿no? 1 menos 4. Porque recuerde que ahora es una resta, ¿no? 2 menos, pero aquí es menos 3, ¿verdad? Tengo el mismo cuidado que tengo con la suma. No confundir el menos de la operación con el menos de los valores de cada una de las coordenadas. Coma. 5 menos 1. Entonces, ¿qué hago aquí? Tan simple como restar, ¿no? 1 menos 4, menos 3. Aquí tengo una multiplicación de signos, ¿verdad? Menos por menos, más. Entonces, terminaría siendo 2 más 3, y 2 más 3 es 5. Y por último, ¿cuánto vendría a ser aquí? 5 menos 1, ¿verdad? ¿Cuánto es 5 menos 1? 5 menos 1 es 4. ¿Estamos? Entonces, esta es la resta de B menos W. Saque captura. Ya, muy bien. Ouch. Espérese que yo no Cuenta daña la pizarra. Casi daña la compu. Está muy lenta, Alesia. Ya hizo. No, espérese. ¿Qué fue? Ahora sí, ya. Si solo presionar 3 botones. Lo sé, A sino ver. que se me hizo... Ya, entonces, mire. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la suma entre vectores o la resta entre vectores? O la magnitud entre vectores. Recuerde que los iconos se utilizaban, ¿no? Si usted estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, si entendía todo era pulgar arriba, si no entendía algo podía alzar la mano, si era un no podía poner las palmas. Sí, Así como íbamos a trabajar. sinceramente no entendí nada. Toda esta semana me ha ido el internet mal, profe. Sí, ya me di cuenta, porque se le escuchó un poquito cortado. No entendió bien. Ya, si no entendió bien, nada, para que no se preocupe, voy a intentar subir el video y lo puede revisar allí, ¿ya? Lo podría revisar allí. Aunque recuerde que, bueno, sí se termina siendo problemático cuando no se escucha fluido al profesor. Sí tengo esa experiencia, la verdad. Y entonces, además de Navas, alguien que tenga problemas, que no haya entendido algo. Nadie. Bueno, entonces aquí vamos por terminar. A ver, aquí hay unos mensajes. Dice, a Ashley también le va mal. Pero Ashley, usted está en Europa. Dígame, Ashley. No, lo que pasa es que se puso súper lento. Es que como está lloviendo, entonces por eso se ha puesto así como la cobertura, no sé. Pero que está lloviendo a rayos. No sé, pero se puso lento, no en serio. Ya. Entonces también esa recomendación, ¿no? Para todos aquellos que tengan problemas pueden revisar el video. Sí, es verdad que estos días he estado a full, y no he podido subir los videos de las últimas clases. Pero llega el sábado y yo les prometo que todas las clases van a tener su respectivo video. Dígame, Orlando, que levantó la mano pero la bajó rapidito. Ashley, ¿va a preguntar? No, es que me confundí. Ashley, ¿desea decir otra cosa o se quedó con la mano levantada? No, ya nada, solo era eso. Ya. Entonces, si no hay nada más, si no hay preguntas, si no hay dudas, yo espero que haya quedado todo claro. La siguiente clase seguimos avanzando con esto de vectores. Como se dan cuenta, vamos avanzando pasito a pasito, ¿no? Si alguien ya es experto en estos temas, tenga un poquito de paciencia y entienda que también hay compañeros que se les complica un poco, ¿no? Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Igual recuerden que
que cualquier cosa me indican por interno y yo les doy video, les puedo dar un documento, aquí tienen el libro de apoyo, en el libro hay bastantes ejemplos, entonces puede revisarlo también. Bueno, chao, chao, cuídese, pase buena noche, pase buen día. Y ahí mismo le estaré Ya no subiendo, quiero mandar a dormir. cuáles son los participantes, ¿no? Bueno, chao, chao, cuídese, cuida a su familia, lávese las manos.